Bueno, estudiantes, el tema que vamos a avanzar hoy día, les repito, el tema más importante tal vez, ¿no?, de la asignatura es el tema de geometría analítica. Ahora, ¿qué es la geometría analítica? Ya, a ver, vamos a recordar un poco de historia, ¿ya? Renato Descartes, pues bueno, fue el que, por decirlo así, descubrió la geometría analítica, ¿ya? Allá por 1600, más o menos. Les voy a explicar bueno, solo un repaso rápido. Antes, el álgebra iba, digamos, o sea, antes de la geometría analítica, el álgebra se iba por su lado, ¿no? O sea, era una rama de las matemáticas, pero se iba independientemente por su lado. La geometría que hemos visto, la geometría de Euler, todo esto que hemos visto, ¿no? Rectas plurnas secantes, toda la geometría de Euler que hemos visto, la geometría antigua, geometría plana que hemos visto, de igual manera, iba por su lado, esa geometría. Hasta que Renato Descartes ha encontrado una relación en lo que es el álgebra y la geometría. Lo ha relacionado y de ahí nació la geometría analítica. Gracias a la geometría analítica es que, digamos, a partir de ese siglo, ¿no?, los avances ya científicos, tecnológicos han empezado a avanzar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué geometría analítica? Porque relaciona, digamos, las gráficas que hemos visto, las figuras, con ecuaciones matemáticas. Entonces, a partir de ahí, muchos conceptos de física, que antes eran empíricos, es decir, solo había una idea del calor, ¿no? O sea, es decir, hacía calor la gente, pero ¿cómo representar el calor? O sea, ¿cómo expresarlo en números? Había ya la luz, había conceptos de lo que es electricidad, pero ¿cómo expresarlo? ¿Cómo expresar esos conceptos en números, en gráficas, ¿no? Entonces, justamente, la geometría analítica permitió eso. Claro, ¿no? O sea, a partir de ahí ya nació el cálculo diferencial, el cálculo integral, que son más cuestionantes, pero el primer paso, digamos, que fue la geometría analítica, ¿ya? Entonces, por esa razón es que este tema es muy importante. La geometría de Renato Descartes, ¿no? Ya. La geometría analítica tiene dos problemas fundamentales. Dos problemas fundamentales. El primer problema fundamental es, dada una ecuación matemática, hallar el lugar geométrico que lo represente. Y el segundo problema fundamental es, dado el lugar geométrico que lo represente, hallar la ecuación matemática. ¿Ya? En otras palabras, pues para resumir todo lo que he hablado, ¿qué es la geometría analítica? Ustedes han avanzado álgebra, han avanzado geometría. Geometría analítica, una ecuación matemática tiene su gráfica. Enseguida vamos a hablar de esto. O una gráfica que nosotros vemos, podemos hallar su ecuación matemática. ¿Ya? En eso se resume la geometría analítica. Para empezar, vamos a hablar de la geometría analítica en el plano. Enseguida vamos a hablar de este plano XY. Ya, y posteriormente, cuando ustedes ya estén en el primer semestre, perdón, el segundo semestre en la facultad, van a llevar cálculo 2, van a llevar geometría analítica en el espacio. Ahí ya van a ver cuerpos, o sea, otras cuestionantes. ¿Ya? Bien. Dada ya dicha la introducción, o sea, como ya hemos hablado de la introducción, ahora avanzaremos. ¿Qué se llama esta figura que he graficado acá? Se llama plano cartesiano. ¿Ya? Plano cartesiano. Esta. Algunos llaman plano rectangular, ¿no? Esta línea de acá es el eje de las X, o eje de las abscisas. La vertical se llama eje de las Y o eje de las ordenadas. ¿Ya? Entonces, este de acá se llama primer cuadrante. Vamos a colocar aquí, ¿eh? Primer cuadrante. Este de acá se llama segundo cuadrante. Este de acá se llama tercer cuadrante. Y este de acá se llama cuarto cuadrante. Entonces, el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ahora, nosotros podemos representar puntos en este plano cartesiano. También tienen una noción de lo que es un punto, ¿no? Ya, pero antes, ¿no?, de que coloques un punto, quiero que vean. Este de acá se llama origen de coordenadas. El del medio. Origen de coordenadas. Si hablamos del eje X, a la derecha del eje X están los números positivos, signo más, a la derecha del eje X. Si hablamos a la izquierda del eje X están los números negativos. Por ejemplo, ¿no?, aquí va a ser
1, 2, 3, 4, etc. En cambio acá va a ser menos 1, menos 2, menos 3, ¿no? Dos negativos. Lo mismo en el eje de las ordenadas, en el eje de las Y. Hacia arriba están los números positivos. O sea, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc. Y hacia abajo, los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Ya? Digamos que yo quiero representar, digamos, el punto 1, que tenga coordenadas menos 2, 1. Así se escribe un punto, ¿ya? Una letra, el punto 1 va a tener coordenadas menos 2, menos 1. Esto se llama par ordenado. Par ordenado, porque tiene dos componentes. ¿Sí? Primera componente, segunda componente. Entonces, por convención, nosotros decimos, la primera componente pertenece a X. La segunda componente pertenece a Y. Entonces, esta primera componente pertenece a X. Vamos a llamarle X1. Esta segunda componente pertenece a Y. Vamos a llamarle Y1. ¿Está bien? No se van a olvidar. Primera componente a X, segunda componente a Y. Entonces, ¿cómo representamos este punto en acá? Es muy sencillo. Tal vez algunos ya saben, ¿no? Pero, a ver, recordaremos también que recién están aprendiendo. Dice que la primera componente le pertenece a X. Dice que es en X menos 2. Entonces, a partir del origen de coordenadas, en el eje de las X recorro 2, pero negativo. Y dijimos que los negativos están a la izquierda. O sea, menos 1, menos 2. Acá está menos 2. Acá está menos 2. Y dice que en Y es 1, pero 1 es positivo. O sea, en el eje de las Y va a avanzar hacia arriba, porque es positivo. En el eje de las Y va a avanzar 1 positivo. Acá es 1 positivo. Ahora fíjense, si tras una paralela al eje X, y tras una paralela al eje Y, a partir de menos 2, encuentro el punto P1. ¿Sí o no? Ahí está. Si para alguien es más fácil, fíjense, en X menos 2, menos 1, menos 2, en Y 1. A partir de aquí, 1. Y listo. Ya está, ¿no? Sencillo. ¿Por qué se llama eje? Algunos de estos, perdón, a esto lo llaman coordenadas rectangulares. ¿Por qué se llama coordenadas rectangulares? Porque ustedes, fíjense, forma un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo, por esa razón se llama coordenadas rectangulares. Ya. Si me doy otro punto, me daré otro punto, digamos que sea el punto P2, que tenga coordenadas. Digamos que en X3, en Y menos 2, punto P2. ¿Cómo representaría este punto P2? En X3, en Y menos 2, en acá. Pues seguimos, ¿no? Lo que hemos aprendido. La primera componente siempre le pertenece a X, o sea que este es X2. Y la segunda componente le pertenece a Y. Entonces, esta es Y2. ¿Cómo lo haríamos más rápido? En X avanza 3, a partir del origen de coordenadas. 1, 2, 3. Acá está 3. Y en Y dice que avanza 2 negativo, o menos 2. Dijimos que los negativos están hacia abajo. Esto va a ser menos 1, menos 2. El punto está acá, ¿no? Acá está el punto P2. Podemos trazar los puntos suspensivos. Acá está el punto menos 2, ¿no? Y ahí está. ¿No? Tengo ahí ya los puntos. Entonces, así siguiendo este procedimiento, puedo representar puntos en el plano cartesiano, ¿no? Sencillo. Si les digo representen el punto 5,4, ustedes dirán 5 en X, 4 en Y. Si les digo el punto menos 7, menos 1, menos 7 en X, menos 1 en Y, ¿no? Y también podemos hacer con decimales, ¿no? O con quebrados. Digamos, si les digo el punto 1 medio en X y 0 en Y, ¿cómo sería? Si aquí es 1, 1 medio sería la mitad, o sea, aquí sería. Y si les digo en Y0, no avanza ni arriba ni abajo, se queda acá, el punto acá estaría, ahí estaría, ¿no? Este punto sería, le repito, en X 1 medio, en Y 0, porque no avanza ni arriba ni abajo. Ahí está, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? De puntos en el plano cartesiano. Ya.
Continuemos. Ahora que tenemos puntos ya, o sea, que ya sabemos qué es un punto en el plano cartesiano, que ya sabemos qué es el plano cartesiano, los cuadrantes, etcétera, hablaremos de la distancia entre puntos. Distancia entre puntos, longitud entre dos puntos. Por ejemplo, en este punto, entre este punto de acá y este punto de acá, existe una distancia, ¿no? Existe una distancia. No sé, a ver, digamos que, no sé, digamos, ¿no? Este que sea, digamos, no sé, la terminal, la antigua terminal, ¿no? Este que sea, no sé, digamos, el Parque de la Unión, ¿no? Fíjense, tengo un punto y otro punto. Entre estos dos puntos va a existir una distancia, ¿no? Estoy un punto en un punto, una distancia, una longitud, ¿no? Hay que calcular esa distancia entre puntos. ¿Cómo se calcula esa distancia entre puntos? Bien. Hay una fórmula para calcular esa distancia entre puntos, que me gustaría hacerlo con detalle, la deducción de la fórmula, que es a partir del teorema de Pitágoras, ¿ya? Pero vamos a ver si lo hago, quisiera que alcanzar todo, ¿no? Pero veremos. Para calcular la distancia entre dos puntos, vamos a colocarlo acá. Distancia entre puntos. Distancia entre puntos. Vamos a colocar la letra D, que es igual a raíz cuadrada de, es aleatorio. X1, lo hagamos con X2 para que sea más elegante. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Esta fórmula se utiliza para calcular la distancia entre dos puntos que están en el plano cartesiano. La deducción de esta fórmula es muy sencilla, ya es muy sencilla. Se coloca el punto X1, Y1, X2, Y2, luego se hace catetos y se amontillan los rectángulos y se hace teorema de Pitágoras, y con Pitágoras con raíz pasa, ¿no? Yo sé que saben teorema de Pitágoras, de ahí sale la deducción de la fórmula. Por factor tiempo no lo vamos a deducir, no va a tener poco tiempo, tenemos que alcanzar, pero les voy a mandar la deducción en un PDF, ¿ya? Y van a analizarlo, van a ver que no es muy complicado. ¿Ya? Entonces, esta fórmula nos sirve para calcular la distancia entre dos puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si tenemos dos puntos, por ejemplo, el punto P1 y el punto P2, tenemos que identificar X1, Y1, X2 y Y2, ¿ya? Y eso es, como les dije, indiferente. ¿Cómo? Al punto P1 yo le he llamado menos 2, 1. Entonces, este que sea X1, Y1. Y al punto P2 yo le he llamado 3, menos 2. Este es X1, Y2, ¿no ven? Pero podría ser, digamos, al revés. ¿Cómo? X2, Y2, que sea, o sea, los de arriba. Este que sea X2, este que sea Y2. Y este que sea X1, Y1. También sirve, ¿ya? No hay una regla que nos dice, este es X1 siempre, este es X1, Y1 siempre. Y este es X2, Y2. No. Uno puede elegir, les repito. Bien. Entonces, conociendo ya la fórmula, que está acá, calcularemos la distancia entre estos dos puntos, ¿ya? Calcularemos esa distancia. La distancia va a ser igual a raíz cuadrada de, ¿qué dice la fórmula? X2 menos X1. Nosotros, aquí ya hemos puesto, ¿no? X2 para nosotros va a valer 3. Y X1 va a valer para nosotros menos 1. ¿Cómo colocaríamos acá? X2 dice que vale 3. Menos X1. Pero X1 para nosotros vale menos 2. Como hay un menos, vamos a colocarle un paréntesis. Menos 2. Y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Ahí está. X1 menos X2 al cuadrado, ¿no? X1 menos X2 al cuadrado. Van a colocar paréntesis siempre, ¿ya? Porque es importante. Fíjense que es la fórmula. Más Y2 menos Y1. Y2 para nosotros vale menos 2. Entonces aquí le coloco menos 2. Y menos Y1. Pero Y1 para nosotros vale
1. Va a ser menos 1. Y todo elevado al cuadrado, ¿no? Si se dan cuenta, estoy siguiendo nomás la fórmula, ¿no? Y2, que va de menos 2, acá está menos 2, menos, Y1, y Y1 vale 1, menos 1. Y todo al cuadrado, ¿no? Estamos siguiendo la fórmula para distancia entre puntos. No se tienen que olvidar esa fórmula. Muchachos, van a usar bastante. Hasta en física, ¿no? También cuando hayan módulos de un vector, etcétera, entonces utilizan esta fórmula. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser entonces la distancia entre estos puntos? Raíz cuadrada de... Vamos a hacerlo. 3. Menos por menos, más 2. Cuadrado. Acá. Más. Menos 2, menos 1, eso me da menos 3. Al cuadrado. Ahí está. Seguimos. Raíz cuadrada de 3 más 2 es 5, 5 al cuadrado. Pues el primer ejercicio lo voy a hacer con calma, ¿no? Más. Menos 3 al cuadrado. Cualquier número negativo elevado al cuadrado es positivo, ¿no? Sabemos eso. Cualquier número negativo elevado al cuadrado o a potencia par es positivo. Entonces, menos 3 al cuadrado va a ser 9 positivo. ¿Cuánto va a ser la distancia? Va a ser raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 25. 25 más 9. ¿Cuánto me da 25 más 9? Raíz cuadrada de 25 más 9 sería 34. ¿No? 34. 34. Entonces, esto va a quedar como raíz cuadrada de 34. Y listo. Ahí acabó. Esta sería entonces la distancia entre estos dos puntos. Raíz cuadrada de 34. Ahora, si quieren, también podemos hallar esto en decimales, ¿no? Si ustedes hagan a su calculadora, bueno, a mí no me gustan mucho los decimales, pero podemos también calcular esto en decimales. Raíz cuadrada de 34. Y eso me da 5.83. Con decimales, ¿no? 5.83. Unidades. Lo vamos a colocar en U. Es decir, que esta distancia vale... Esa distancia vale 5.83. Bueno, me hubiera gustado hacerlo con colores, ¿no? Pero no encontré tiza de colores, jóvenes. Busqué, no había tiza de colores. Ya. Esta distancia vale de, que es 5.83. ¿Ya? Difícil de calcular, ¿no? No es difícil de calcular distancia entre dos puntos. Simplemente es utilizar la fórmula. Ya. Ahora, hagamos un ejercicio. La pregunta dice, demostrar que el triángulo que forman dichos puntos es un triángulo isósceles. Les repito la pregunta. Demostrar que el triángulo que forman dichos puntos es un triángulo isósceles. A ver, ¿quién me responde? Ya les he evaluado la anterior semana. ¿Qué es un triángulo isósceles? A ver, ¿quién se anima a contestar? Tengo lo que tiene dos lados iguales y uno diferente. Dos lados, sí, eso. Dos lados iguales y uno diferente. Excelente. Gracias, jóvenes, ¿no? Han visto, estamos aplicando lo que hemos aprendido de geometría plana acá, para este ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos nosotros a graficarnos ese triángulo y va a tener que tener dos lados iguales, ¿sí o no? ¿No ven? Con lo que dijeron los estudiantes, ¿no? Los compañeros. Entonces, para empezar, vamos a graficar los puntos. ¿Ya? O sea, la pregunta es demostrar que forman un triángulo isósceles. No voy a colocar para no perder mucho tiempo en el detalle, ¿no? Primeramente vamos a graficar nuestros puntos. Eso vamos a hacer. Punto A. Dice que vale menos 2,1. Menos 2,1. Entonces, ¿qué les dije? La primera componente es X y la segunda componente es Y. O sea, va a ser menos 2 en X, 1 en Y. ¿Cómo va a ser eso? Menos 2 en X, como es negativo, a la izquierda. Menos 1, menos 2. Acá está menos 2. Y en Y dice que va a ser igual a 1, positivo.
hacia arriba. 1, acá. Ahí está el punto, ¿no? 1 positivo. Acá está el punto A. Ahí está. El punto B. El punto B dice que tiene coordenadas en X2, en Y5. O sea, en X2, a partir de acá, 1, 2, y en Y5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá es 5. Y listo. Acá es el punto B. ¿No? Sencillo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que nadie se pierde acá, ¿no? O alguien. Espero que no. El punto C. El punto C tiene coordenadas en X6, en Y1. En X6, wow. Me falta más espacio entonces. 2, 3, 4, 5, 6, sí. Ahí está. En X6, en Y1, o sea, a partir de aquí, 1 en Y. 1 en Y, acá. Ahí está. Acá está el punto C. ¿No? Un poquito esto para que tenga espacio. Ya. Ahí está. Ahí están los puntos. El punto A, el punto B, el punto C, ¿no? Que hemos ubicado sus coordenadas y lo hemos graficado en el plano cartesiano. Ahora vamos a graficarnos un triángulo ahí, ¿ya? Hubiera sido más lindo que esté con colores, ¿no? Con tiza de colores. Hubiera quedado más elegante, pero ya, les repito, estoy sin tiza de colores. Ya. Ahí está. Bien. La pregunta era demostrar que el triángulo que forman estos puntos, estos tres puntos A, B y C, es un triángulo isósceles. Y como ustedes dijeron, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno diferente. Por lo que podemos observar, creo que es un isósceles, ¿no? Parece que miren, que este es lo mismo que este, gráficamente. ¿No? Pero tenemos que demostrar, no va a decir, ya está, es graficado, es isósceles porque esta distancia es la misma. Si agarro mi regla, mido, es lo mismo. No, hay que ser un poco ya más técnicos en esta parte. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que es un triángulo isósceles? Vamos a calcular las longitudes de cada lado del triángulo, aplicando la fórmula de distancia entre dos puntos. Vamos a calcular la longitud AB, la longitud BC y la longitud AC. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Empezaremos por la longitud AB. Voy a escribirlo acá. O distancia AB, así que se mide, distancia AB. Esa es mi pregunta. Ya. Distancia AB. ¿Qué va a ser igual? La distancia AB va a ser la distancia entre los puntos A y B. A y B. Y hemos visto que para calcular la distancia entre dos puntos tenemos que colocarle X1, Y1, X2, Y2, y eso es a elección del que se llama del que resuelve el ejercicio. O sea, como quiero calcular la distancia entre A y B, este que sea X1, Y1. O sea, lo estoy colocando opcionalmente, ¿no? O sea, y este que sea X2, Y2. Les repito, si hubiera querido, también podría haber dicho, este que sea X1, Y1, este que sea X2, Y2. Me va a dar lo mismo, muchachos. Como ya identifiqué X1, Y1, X2, Y2, la emplazamos en la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Raíz cuadrada. ¿De quién? X2 menos X1, paréntesis. X2 menos X1, XX2 y XX1. Va a ser 2 menos 2. 2 menos 2. Ahora aquí me detengo un rato. En el anterior ejercicio hemos visto que cuando restamos un negativo hay que colocarle paréntesis, ¿no? Paréntesis. Y después un corchete y elevado al cuadrado, ¿no? El que hemos hecho anterior, el ejemplo anterior. Pero ahora, para ganar más práctica, o sea, porque aquí también sería un poco más, ¿no? Un poco ya más astutos, más diestros. Vamos a hacer lo siguiente. Siempre que tengamos que restar un negativo, le vamos a colocar directamente más. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. ¿No ven? ¿Sí o no? Entonces va a ser de esta manera, ¿bien? 2
menos 2, pero con este menos por menos, más 2. Así sencillo. Y todo elevado al cuadrado. Luego, más y2 menos y1. y2 menos y1. y2 vale 5. Menos y1. y1 vale 1. Aquí no tengo problema, ¿no? Y esto al cuadrado. Ya, espero que me haya entendido esto, ¿no? Tampoco es nada difícil. Y calculamos este valor numérico. ¿Cuánto me da? A ver. Lo voy a hacer directamente, ¿no? Aquí ya no tengo que poner tanto detalle acá. 2 más 2, 4. 4 al cuadrado, 16. 16 más 5 menos 1, 4. 4 al cuadrado, 16. 16 más 16, 32. La raíz es, perdón, la respuesta es raíz cuadrada de 32, la distancia. Raíz cuadrada de 32. Según estoy admitiendo a alguien. Ya. Sencillo, ¿no? Raíz cuadrada de 32. Y ya está. Bueno, aquí también podemos calcular el valor numérico, ¿no? Si colocamos en la calculadora nos va a dar un valor con decimales, ¿ya? Pero lo dejaremos con raíz cuadrada de 32. Perdón, sí, de 32. Acá. Vamos a hacer lo mismo para calcular la distancia BC. Distancia BC. Hacemos lo mismo. Distancia BC va a ser igual a raíz de ¿quién? La distancia BC va a ser la distancia entre el punto B y el punto C. Ahora es entre el punto B y el punto C. Me olvido de esto, ya me olvido de esto. Pero ahora la distancia es entre estos dos. Entonces, como les dije, yo puedo elegir X1, Y1, X2, Y2 a mi elección, ¿no? A mi elección. No es necesariamente, sí o sí este tiene que ser X1 y este Y1, ¿no? No, es a elección. Por ejemplo, este para mí que sea X1, que sea Y1, este que sea X2, que sea Y2. X1, Y1, X2, Y2. ¿Cómo entraría acá? X2 menos X1. X2 vale 6, menos Y1, menos X1 que vale 2. O sea, va a ser 6 menos 2. Y todo elevado al cuadrado. Acá está, ¿no? La forma. Más Y2 menos Y1. Y2 vale 1. Menos Y1 que vale 5. Y todo al cuadrado. Entonces, la distancia BC, ¿cuánto va a ser? Raíz cuadrada de 6 menos 2 es 4. 4 al cuadrado, 16, ¿no? Ya, directamente le coloqué 16. Más 1 menos 5. 1 menos 5 es menos 4. Menos 4. Pero como está elevado al cuadrado, cualquier número negativo elevado al cuadrado es positivo, ¿no? Cualquier negativo elevado al cuadrado es positivo. O sea, va a ser menos 4 al cuadrado. Y menos 4 al cuadrado es 16 positivo. 16 más 16, 32. Raíz de 32, ¿no? Listo. ¿Se entendió? ¿Ya? He calculado una distancia, otra distancia. Me falta calcular la última distancia, que es entre AC. La distancia AC. Eso lo van a hacer ustedes enseguida. Les voy a dar 5 minutos porque el Zoom ya nos va a votar en menos de 1 minuto. ¿Ya? Entonces nos vamos a volver a conectar en 5 minutos. Calcúlenmelo ustedes ahora, la distancia entre A y C. Calcúlenmelo entre A y C. Ustedes eligen el X1, Y1, X2, Y2. O si quieren al revés, X1, Y1, X2, Y2, reemplazan en la fórmula y me lo calculan el valor. ¿Ya? Nos volvemos a ver en los... ¿Sí? Inge, no sé si me salió bien, me salió 10. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... A mí me salió 8. Ya, está bien, es 8. Es 8, ya lo han hecho, ¿no? Ya, pero van a hacerlo, lo han hecho, no ve con la fórmula. No, yo lo he hecho así directo. Ya.
Sí sale 8. Excelente, joven. Entonces, han calculado... Ya. Han calculado que la distancia entre A y C es 10. ¿No? Siguiendo el mismo procedimiento que hemos hecho. Entonces... 8, Inge. 8. Gracias. ¿De dónde, profesor? ¿Alguien me ha dicho? 8, tienes razón. Además se ve, ¿no ve la gráfica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? O sea, se ve la gráfica que es 8. Pero había que hacerlo analíticamente con raíz, con todo eso. Ya, un segundito, estoy admitiendo a los que están entrando recién. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno diferente. Y cumple, ¿sí o no? ¿Cuáles son los lados iguales? AB y BC son iguales. Y el lado diferente es el lado AC, ese vale 8. Lado diferente, lados iguales. ¿Qué decimos? Por tanto, es un triángulo. ¿Me ven ahí, no? Triángulo isósceles. Isósceles. ¿Ya? Es un triángulo isósceles. Y listo. Ya está resuelto el ejercicio. Un segundito. Ya está. Es un triángulo isósceles, ¿ya? Van a hacer la siguiente tarea. Ya. Sigamos avanzando. Ahora vamos a hablar de algo muy importante. No se olviden de la fórmula, es muy importante, jóvenes. Ya no se van a olvidar. No solo ahora, ¿no? Sino más adelante van a seguir hablando de distancia entre puntos, distancia entre dos puntos. Van a seguir hablando de la fórmula. Y les repito, la demostración les voy a pasar en formato PDF, ¿ya? Ya. Colocamos como título punto medio entre dos puntos. Imagínense que tenemos el punto P1 que tiene coordenadas x1, y1. Punto 1 que tiene coordenadas x1, y1. Y tenemos el punto P2 que tiene coordenadas x2, y2. Digamos que acá está el punto P1, P2, no, el punto x1, y1 y aquí el punto x2, y2, ¿no? Aquí, digamos, aquí. O para hacerlo más general, acá está el punto P1, acá el punto P2. Ya, se lo estoy colocando aleatoriamente. Lo que yo quiero hallar ahora es el punto medio. O sea, ya sé hallar la distancia entre dos puntos. Sé hallar la longitud, lo que ya sabemos con esa fórmula. Pero ahora lo que yo quiero es hallar el punto medio. Es decir, entre el punto P1 y el punto P2 hay un punto medio. Un punto medio que lo voy a llamar P(m). ¿Ya? ¿Qué es un punto medio? Es un punto que está a la mitad, ¿no? Digamos, si esto vale 5, esto vale 5. Si esto vale 6, esto vale 6. Está exactamente a la mitad. Y ese punto medio también tiene dos coordenadas, en X y en Y. ¿Ya? Tiene dos coordenadas ese punto medio. Entonces tenemos que hallar esas coordenadas de ese punto medio. ¿Cómo lo hacemos? Con las siguientes fórmulas. Para hallar, o sea, bueno, antes, ¿no? Este punto medio va a tener coordenadas, les dije, ¿no? En X, que le vamos a llamar X barra, en Y le vamos a llamar Y barra. ¿Ya? Coordenada en X, X barra. Coordenada en Y, Y barra. Para hallar la coordenada en X, utilizamos esta fórmula. X barra va a ser igual a X1 más X2 dividido entre 2. Sencilla la fórmula. Y para hallar la coordenada Y barra, Y1 más Y2 dividido entre 2. Con estas fórmulas que acabo de colocar, que también su deducción no es muy sencilla, su deducción, con estas dos fórmulas podemos hallar el punto medio entre dos puntos. Espero que se estén anotando y no se olviden de esta clase, joven, porque les dije, ¿no ve? Cuando van a llevar también cálculo 2, o sea, al subsiguiente semestre, van a hallar distancia, igual van a hallar punto medio entre dos puntos, pero ya va a ser en tres coordenadas, ¿no? En el espacio.
y van a usar las mismas fórmulas. Y además una coordenada más que es la coordenada Z. ¿Ya? No se olviden, punto medio entre dos puntos, estas fórmulas. Hagamos un ejemplo. Digamos que queremos calcular el punto medio entre el punto A, que vale menos 1, y el punto B, que vale 3,3, para que sea más bonito el resultado. Ahí está. Quiero hallar el punto medio entre el punto A y el punto B. Primero vamos a graficar, ¿ya? Para poder entender. El punto A dice, en X menos 1, en Y menos 1. O sea, a partir del origen, menos 1 en X y menos 1 en Y. Acá está el punto A. ¿Sí o no? Menos 1, ¿no? Menos 1 en X, menos 1 en Y. Yo creo que esa parte ya se ubica. El punto B, ¿dónde está? Dice que en X3, en Y3. O sea, a partir del origen, en X3, 1, 2, 3. Y en Y3, hacia arriba. 1, 2, 3, acá. Acá está el punto B. Punto A, punto B. Ahora yo quiero hallar el punto medio, es decir, el punto que está exactamente a la mitad. Exactamente a la mitad. ¿Ya? ¿Cómo hallamos ese punto? Con la fórmula, ¿no? Pero primeramente vamos a escoger X1, Y1, X2, Y2. Esto también es aleatorio, o sea, jóvenes. Ustedes eligen cuál es X1, Y1 y cuál es X2, Y2. No es necesariamente sí o sí el A, sí o sí el B. ¿Ya? Ustedes eligen. Por ejemplo, este que sea X1, este que sea Y1. X1, Y1. Y este que sea X2, Y2. ¿Lo ven? No se van a olvidar siempre. Una coordenada de un punto siempre es X1, Y1, X2, Y2. Puede haber más. X3, Y3. X4, Y4, etc. Ya. Vamos a calcular el punto medio. X barra, ¿qué va a ser igual? X1 más X2. X1 vale menos 1. Más X2, la fórmula dice X2. X2 vale 3. Y la fórmula también dice que tiene que ser dividido entre 2. Ahí está. Y barra. Se ve, ¿no? Okay. No sé si están ingresando todavía. Ya. Me parece bien que sigan ingresando. Porque el siguiente punto que vamos a ver es muy importante. Y barra. Y barra va a ser igual a Y1 más Y2, que sería menos 1 más 3, ¿no? Porque es Y1 más Y2. Menos 1 más 3. Todo dividido entre 2. Listo. ¿Cuánto me da esto? 3 más 3 menos 1 es 2. 2 dividido entre 2. 1. 1, gracias. Aquí igual, ¿no? 3 menos 1 es 2. Entre 2, 1. Entonces, ¿cuánto vale ese punto medio que lo vamos a llamar P sub n? En X barra vale 1. Y en Y barra vale 1. Las coordenadas de ese punto medio entre los dos puntos es en X1 y en Y1. Y podemos graficar. En X1, en Y1. Acá está ese punto medio. ¿Y sí o no que coincide? Coincide, ¿no? Exactamente. Acá está ese punto medio. En X1, en Y1. Ahí está. Bueno. Si nosotros calculamos esta distancia, va a ser igual a esta distancia. ¿No? Sabemos calcular distancia entre dos puntos. Y ustedes pueden verificar eso, jóvenes, ¿no? Ya, entonces, así se calcula punto medio. Punto medio. Entre dos puntos, ¿no? Ya, no creo que haya preguntas. No está sencillo, simplemente estas fórmulas. Que les repito, van a usar bastante estas fórmulas.